Buenas noches, profesor. Somos estudiantes de la Escuela Profesional de Matemática, del curso de Ciudadanía. Vamos al tema de ciudadanía, Estado, derechos humanos, derechos de participación ciudadana. Somos el grupo 4, integrados por Paredes Aguilar, Alex Gerardo, Prieto Condori Ashley, Rodríguez Ancaya Norca Milagros, Rosado Quispe Abraham Francisco y Sumari Pizarro Leonor Miguel. A continuación voy a dar pase a mi amigo Alex Paredes. ¿Qué es la ciudadanía? Significa el conjunto de derechos y deberes por los cuales el ciudadano está sujeto a su relación con la sociedad que vive. ¿Qué derechos tienen los ciudadanos? Este concepto de ciudadanía está ligado al derecho, sobre todo en lo que se refiere a los derechos políticos, sin los cuales el individuo no puede intervenir en los asuntos del Estado, y que permite la participación directa o indirecta del individuo en el gobierno. ¿Qué requisitos tiene? Uno de los requisitos de la ciudadanía es la nacionalidad, para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho político. A pesar de ser nacionales de un Estado, no tienen los derechos políticos, porque pueden haber sido revocados o denegados. Los presidiarios no tienen derecho a votar, que es un derecho obligatorio para las personas mayores a 18 años. Estos exigen al gobierno, al individuo, como un habitante de la sociedad, como dice la raíz de la palabra, que cumpla sus deberes y como un individuo de acción pueda llevar a cabo las tareas para su bien y también para el desarrollo de la comunidad en la que vive. El Estado. El Estado es una forma de organización política que cuenta con poder administrativo y soberanos sobre una determinada zona geográfica. El Estado peruano, que constantemente es la nación peruana jurídicamente organizada. Su gobierno es unitario, representativo, descentralizado y se organiza en la separación de poderes. Estos son el poder ejecutivo y el poder legislativo y el poder judicial. Características del Estado peruano. Somos democrático, social, independiente, soberano. Democrático, ya que ejerce un gobierno representativo elegido por el pueblo mediante el sufragio universal. Es social porque es una democracia que debe beneficiar a todos y no solo a algunos individuos. Es independiente porque no tiene relaciones de subordinación ante ningún otro Estado. Es soberano porque el Estado peruano no tiene restricciones para ejercer su poder dentro de los límites de su territorio. Elementos del Estado peruano. Territorio, nación, soberanía y organización política. El territorio es el espacio geográfico en el cual el Estado ejerce su poder. La nación es el conjunto de personas que residen dentro de un espacio geográfico determinado. Soberanía, potestad del Estado de hacer que entre su territorio impere sus leyes. Organización política, constituida por personas e instituciones autónomas que dirigen el país. Deberes del Estado: defender la soberanía nacional, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad, promover el bienestar general, que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la nación, y establecer y ejecutar la policía de fronteras y promover la integración. ¿Qué es la democracia? Siguiente. Definición. La palabra democracia proviene del griego. Demos significa pueblo y kratos significa gobierno. Es una forma de gobierno en la cual existe participación popular y en la que los ciudadanos pueden elegir y controlar de manera directa e indirecta al presente. Características de la democracia. Igualdad y libertad. Todos somos iguales ante la ley y libres de obrar a nuestro modo. Representatividad. Derecho a ser representados por una autoridad. La constitucionalidad es un estatuto de carácter jurídico político que establece la división de poderes. La descentralización de decisiones es la distribución del poder entre varios agentes que consensúan y deliberan decisiones de manera pluralista. Los derechos humanos, conjunto de principios y normas que la democracia garantiza para cada ciudadano. La participación política y el pluralismo, diversidad de grupos de representantes con intereses diferentes
para que el proceso de participación ciudadana resulte democrático. Tipos de democracia. La democracia directa o pura. Los ciudadanos ejercen el poder sin ningún intermediario. La democracia indirecta o representativa son los representantes del pueblo que fueron elegidos mediante el sufragio, los que toman las decisiones. La democracia semidirecta es un tipo de gobierno que combina tanto a los representantes elegidos como al pueblo que participa de manera directa. La democracia, las actividades del gobierno no son de conocimiento del pueblo. Democracia constitucional se basa en una ley fundamental o estatuto donde están escritas todas las leyes y los derechos de los ciudadanos que el gobierno debe de respetar. Democracia parlamentaria. Los ciudadanos ceden la elección por sufragio al poder ejecutivo. Los derechos humanos. La Declaración Universal de Derechos Humanos es un documento que marca un hito en la historia de los derechos humanos, elaborada por representantes de todas las regiones del mundo con diferentes antecedentes jurídicos, cultural, elabora como un ideal común porque todos los pueblos y naciones deben esforzarse a fin de que tanto los individuos como las instituciones inspírense constantemente en ella, promuevan mediante la enseñanza y la educación el respeto a estos derechos y libertades y aseguren por medidas progresivas de carácter nacional e internacional su reconocimiento y aplicación universal y efectivos, tanto en los pueblos del Estado miembros como entre los territorios colocados bajo su jurisdicción. Algunos ejemplos de casos de violación de derechos humanos, normalmente en el Perú, muchos son de carácter étnico-racial, que día a día somos testigos de discriminación en las calles, en los hospitales, poder judicial, administrativos y otras entidades públicas. En los hospitales y los administrativos, las entidades públicas violan los artículos 1, 2 y 5. Esto que al no atender las necesidades de algunos usuarios, contratos degradantes, esto suele pasar porque aquellas personas tienen baja condición económica o por discriminación racial. La policía además violó en algunas ocasiones el artículo 5 y el artículo 9 de los derechos humanos al tratar degradantemente y detener arbitrariamente. En nuestro país, el 71,4% de la población tiene empleo informal. Esta parte de la población es víctima de explotación debido a la informalidad, en especial la población infantil, que no tiene una relación proporcional al acceso de horas de trabajo sin beneficios sociales, por lo que he violado los artículos 3, 24 y 25 de los derechos humanos. El índice de percepción de corrupción en 2021 ubica a Perú en el puesto 105, lo que lo ubica a Perú entre los países más corruptos. Esto se ve reflejado en el Poder Judicial con un nivel de aprobación de 28%, una cantidad baja. Esto es por la constante desigualdad de la administración de justicia, por la que viola el artículo 1 y 2 y 7 de los derechos humanos. La participación ciudadana es definida como un conjunto de sistemas y mecanismos por medio de los cuales los ciudadanos, es decir, la sociedad civil en un conjunto, puede tomar parte de las decisiones públicas o incidir en las mismas, buscando que dichas decisiones representen sus intereses, ya sea de ellos como particulares o como grupo social. Es fundamental que el Estado actúe como un actor y primordial gestor de las políticas públicas. No únicamente se dedique a dictar las reglas jurídicas idóneas para defender y básicamente fomentar la colaboración ciudadana de los individuos en la toma de decisiones públicas, sino que además debería fomentar e incentivar la participación ciudadana en la toma de elecciones para que después dichas políticas sean la base de un desarrollo sustentable. ¿Cuál es la finalidad de la participación ciudadana? La participación ciudadana por parte de la sociedad civil en los asuntos públicos de nuestro país es un derecho fundamental reconocido por los tratados y pactos internacionales suscritos por el Estado, los cuales establecen que toda persona tiene derecho a participar en los asuntos públicos de su país.
Nuestra Constitución de 1993 reconoce los derechos de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos del Estado. Es por eso que durante los años se vinieron instruyendo y regulando varios mecanismos e instituciones para los individuos, para que los individuos logren participar en la toma de elecciones del Estado. Es fundamental que la figura de la revocatoria sea modificada para que sea utilizada de forma más eficiente y no para promover interés de un especial o un conjunto de habitantes que lo cual les importa es beneficiarse política o económicamente de dicho mecanismo. Estos son algunos mecanismos de participación ciudadana, en el cual tenemos la revocatoria, que es determinada como una forma de control y cambio una vez para las autoridades. No representa los convenios básicos delegados por la voluntad conocida, dejando de disponer de la ayuda por diferentes motivos que tienen la posibilidad de ser una deficiencia en el ejercicio de sus funcionalidades hasta cuestionamientos de carácter ético. Los mecanismos de la revocatoria tienen la posibilidad de ser revocados, los alcaldes, los regidores, así como las autoridades regionales que provengan de elecciones conocidas. El mecanismo de revocatoria fue bastante utilizado en nuestra región, más que nada en distritos rurales. Sobre los procesos de revocatoria es fundamental nombrar que limitado a las autoridades municipales en sus inicios y ahora ampliado a los gobiernos regionales. En el año 1997 se llevaron a cabo 60 consultas reconocidas de revocatoria en igual número de municipios, incrementando las peticiones para el tal fin de dicho año. Y en el 2001, en 187. En la rendición de cuentas. Nuestra Constitución instituye en el artículo número 31 que todos los habitantes poseen derecho a participar en asuntos públicos y demanda la rendición de cuentas. Es así como la rendición de cuentas es el derecho a interpelar a las autoridades en relación a la ejecución presupuestal y uso de recursos públicos. Presupuestos participativos. El presupuesto participativo se define como un mecanismo de asignación equitativa, racional, eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos, que favorece las colaboraciones entre Estado y sociedad civil, por medio de la colaboración de esta en el proceso de programación de presupuesto, el cual se lleva a cabo en armonía con los PDC de los gobiernos descentralizados y la fiscalización de la gestión. De esta forma, la Ley de Marco de Presupuesto Participativo, Ley número 28056 y su reglamento indican que los gobiernos regionales y locales permanecen delegados a convocar a las empresas sociales a participar del presupuesto y que ellos tienen que contar con las medidas que detectan y acreditan a los agentes competidores. Sin embargo, se define que los CCR y CCL se tienen que delegar de coordinar la programación del presupuesto participativo con el apoyo del equipo técnico conformado por el gobierno regional o local. La consulta previa. La utilización del derecho de la consulta previa de los pueblos nativos ley número 29785, demandará a la gestión pública en general. Al respecto, apunta a la sentencia que debe observarse el número 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los pueblos nativos y triviales en territorios independientes, que reconoce el derecho de consulta previa y a participar en la ejecución y evaluación de políticas que los están afectando directamente. El referéndum. La utilización del derecho de la el referéndum podría ser clasificado conforme a la expansión del entorno territorial en el cual tiene sitio logrado distinguirse entre nacional, una vez que tiene por objeto reglas de entorno regional, o sea, reglas del rango de ley, y subnacional, una vez tales reglas poseen alcance menor y nacional. Gracias.